¿Puedes decirnos cómo surgen los partidos de oposición, PAN y PRD? El más antiguo, la tradición opositora con más historia en México al PRI es el PAN. El PAN es un movimiento que surge desde los 20, tiene antecedentes y ligas directos con la cristiada, con el sinarquismo, en fin, es un partido conservador. Surge en 1939 como movimiento político y bueno, pues ahí va surgiendo. Y del otro lado, del lado de la izquierda, el PRD, que durante mucho tiempo fue la oposición que hoy encarna más bien Morena. El PRD ya es un lugar más bien del que todo mundo hay que renunciar. Surge a partir de una decisión al interior del PRI, de una decisión de gente como Porfirio Muñoz Ledo, alguien inteligente y demás, pero fíjense, fue presidente del PRI, Muñoz Ledo, de Cuauhtémoc Cárdenas, que también es curioso decirlo, Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, tiene algo que ver con una especie como de monarquía o de pedigrí monárquico revolucionario, ¿no es cierto? O sea, tenemos ahí una familia que don Lázaro fue presidente, Cuauhtémoc intentó ser presidente, Lázaro fue gobernador de Michoacán, Cuauhtémoc fue gobernador de Michoacán y luego el nieto fue gobernador de Michoacán. Como esa familia hay muchas, ¿no? Sansores Pérez del sureste fue presidente del PRI, su hija Laida hoy está en el PAN, en Morena, y como es hay muchos, ¿no? Madrazo, en fin, el asunto de lo que ocurre con Del Mazo, con Peña Nieto, además no es aislado, es una generalización. Hay políticos, más que políticos profesionales, yo diría que hay familias allegadas a la política de manera tradicional. Por ejemplo, tú tienes casos muy claros de familia que incluso brinca de partidos políticos para hacerse del poder, ¿no? Pero bueno, ya lo traen. El PRD, insisto, entonces surge de este movimiento, de una unión de varios partidos políticos. El PRD es el gran ganón de luchas de izquierda de muchísimos años. Yo les podría hablar de partidos de oposición prohibidos durante mucho tiempo, como el mismo Partido Comunista o como el Partido del Trabajo, no confundir con el Partido del Trabajo, el Partido de los Trabajadores Mexicanos de Berto Castillo, ¿no? Pero bueno, en fin, el cardenismo conjunta todos estos movimientos y bueno, esto ocurre para la elección de 1988, ¿no? Según tu experiencia, ¿qué indicadores sociales consideras que son determinantes a la hora de emitir el voto? Si la pregunta se refiere a qué indicadores sociodemográficos hacen que la gente vote, me parece que hay uno clarísimo, que es pobreza e ignorancia van de la mano. Pobreza, ignorancia, abstencionismo van de la mano. Entonces, hace poco tiempo yo platicaba con una persona del norte del país que decía que suponía que entre más pobre la gente y con menos estudios votaba más en el centro del país por el PRD o por Morena ahora, y le explicaba que los datos son justamente lo contrario. A mayor nivel educativo estaban más cargados los votos a la oposición de izquierda. También puedes verlo incluso a nivel geográfico. El PAN tiene mayor fuerza del Bajío hacia el norte, los movimientos de izquierda tienen más fuerza hacia el sur. Hubo un tiempo en donde la presencia cardenista, particularmente cardenista, era muy clara en lo que se le llamó un corredor cardenista, que era Michoacán, Guerrero, Oaxaca, incluso Chiapas, ¿no es cierto? El país es diverso, tiene una heterogeneidad terrible, y esto de la heterogeneidad del país también hay que ponerlo entrecomillado. Miren, la misma distancia que existe entre Madrid y Moscú es más o menos la que existe entre Tijuana y Mérida. Y piensen ustedes en la heterogeneidad cultural, política, histórica que existe en el espacio que marcamos de Europa, de Madrid a Moscú. O sea, la cantidad de lenguajes, tradiciones, historias.
Acá, pues sí hay mucha diversidad, pero hay una unidad de lenguaje y hay una unidad de historia y todos compartimos que somos de un país o de un proyecto país que se llama México y compartimos que formamos parte de la Nueva España y compartimos una tradición eh, mesoamericana importante, este, una cultura del maíz, una cultura del Quetzalcóatl, en fin, ¿no? Entonces hay una cierta unidad ahí cultural importante, pero políticamente sí puedes marcar diferencias claras, incluso geográficas. Hoy, por ejemplo, es claro que el abstencionismo también tiene que ver con un fenómeno generacional. Los chavos están absolutamente descreídos, no de los partidos políticos, están descreídos de la democracia y del sistema. En general lo que ha ocurrido es que nos ha pasado muchas cosas en México, pero cuando llegas tan tarde, nosotros llegamos tan tarde a la democracia que cuando llegamos ya acá estaba muerta, ¿no? Churchill dijo alguna vez que la democracia es el peor de los sistemas políticos, excepción hecha de todos los demás, ¿no? Parece una tontería, pero no lo es decir, no tenemos de otra. La democracia, tomen ustedes en cuenta que parte de una serie de supuestos erróneos, ¿no? Erróneos y al mismo tiempo fatales, porque es difícil escapar de ellos. ¿Como qué supuestos? Pensar que la mayoría necesariamente tiene razón, y no, la mayoría no necesariamente tiene la razón. La mayor parte de la gente durante muchos años pensó que la Tierra era plana, ¿no? Y no porque fuera mayoría tenía la razón. Hoy las mayorías no necesariamente tienen la razón, y no solo, las mayorías tampoco necesariamente saben qué es lo que más le conviene a la mayoría. Ese es otro supuesto, ¿no? La gente, el pueblo sabe lo que quiere, no necesariamente sabe ni lo que quiere ni lo que le conviene. Y la otra es, pues bueno, la democracia, aparte de que los votos son iguales para todos, ¿no? El voto de una persona como Slim, que llegó a ser el hombre más rico del mundo y está entre los 5 más ricos del mundo, vale lo mismo un voto que el voto de la persona más pobre de este país, ¿no? O el voto de una persona documentada, leída, estudiada, nacionalista, amante de este país, el voto más consciente que se puedan imaginar, más desinteresado que se puedan imaginar, vale exactamente lo mismo que el de la persona que vende su voto por 300 pesos o porque su primo le va a dar algún, o le prometió algo en un gobierno, en una presidencia municipal. O peor, porque, y todavía existe, porque le dijeron que votara por el partido con la bandera de México, ¿no? Que es el PRI. No podemos escapar al parecer de eso, pero de eso durante mucho tiempo a eso le apostamos. Entonces, durante tanto tiempo de hegemonía priista, de dictadura perfecta, existía esta esperanza de que con la democracia iba a venir la solución a una serie de problemas. Y ahí el fiasco que no, que no solo no llegaron las soluciones, sino que se incrementaron muchos de los problemas que teníamos. Así pues, la democracia está muy deslegitimada incluso a nivel, insisto, generacional. Hoy, en términos sociodemográficos, está muy claro que la democracia que el voto puede estar cargado hacia el abstencionismo, a la no participación mayoritariamente en los jóvenes, en la gente con más edad. Está claro que la gente con más estudios medita más su voto y hacia lo que más le conviene. Fuera de eso creo que no hay mucho. Miren, hay un recuerdo, no sé si ustedes lo noten así, pero yo recuerdo muy bien cuando fue en 2006, cuando fue la elección presidencial que se cerró con el fraude a través del cual pierde la presidencia López Obrador. Yo recuerdo que había una insistencia muy fuerte en que el país estaba dividido, ¿no? Y se decía, estamos divididos y la mitad está para acá y la mitad está para acá, y no es cierto, ¿no? Yo decía, como en toda boda, cuando a las 12 o 1 de la mañana el tipo del conjunto musical grita, ¡vivan las mujeres! Y gritan las mujeres, y ¡vivan los hombres! Y gritan los hombres muy contentos. O gritan, ¡viva la América! Y la gente chifla y aplaude, o ¡vivan las Chivas! ¿No? Imagínense que en ese momento hubiera alguien gritado, ¡viva López Obrador! O ¡viva el PAN! O sea, la gente estuviera volteando, ¿de qué habla este güey? Pues no nos pega tanto,
No es cierto. En ese momento que pareció la elección más cerrada y más polarizada, recuerden ustedes que quien obtuvo más, no votos, sino quien tuvo más participación fue la no participación, el abstencionismo. Entonces, somos tibios, vivimos en el planeta de los tibios. Actualmente, ¿a qué se debe el fenómeno de los candidatos independientes? Es lo mismo, que tiene que ver con el mismo asunto. Ya llegamos a paradojas. A mí me tocó llegar a participar con una cosa que se llamó México Posible, que trataba de encarnar esta paradoja y buscarle una salida. Es decir, ¿cómo diablos tumbar a los partidos, a la partidocracia, si la única vía para hacerlo es a través de un partido político? El extremo son los candidatos independientes. El grave problema, ya tenemos casos concretísimos, vean Nuevo León, el Bronco, pues es que ni son tan independientes, ¿no es cierto?, sino que se pueden utilizar de manera muy sencilla, y los que sí son independientes llevan prácticamente todas las de perder, ¿no?, contra los movimientos territoriales de los partidos establecidos. Hay un mercadeo terrible de promesas, de esperanzas, de si ganamos voy a tener una chamba o por fin una quincena, contra las promesas etéreas de democracia, participación de un candidato independiente. Pero la figura del candidato independiente, en el mejor de los casos, es decir, en el caso de una persona que efectivamente diga y sea independiente y prometa y quiera realmente el bien público, lo que ocurre es que está encarnando pues este hartazgo de los partidos políticos. Si hay diferencias en ese sentido, o sea, los partidos políticos nos cuestan carísimos, cada voto es carísimo, nos tienen agarrados. Pero ojo, aquí también hay que subrayar algo. Esta idea de no tenemos la clase política que merecemos, pobrecitos de nosotros, los políticos todos son malos y nosotros todos somos buenos, es falsa. Porque los políticos no llegaron de Marte, ¿ves? O sea, son parte de nuestra sociedad. O sea, la viejita que dice, ay, ¿qué hice yo para merecer este hijo? Pues educarlo, ¿no? Pues, ¿qué hicimos nosotros para merecer estos partidos políticos? Pues ser los que somos. Este sistema de partidos políticos nos representa.